Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chicos, vamos a tener nuestra primera clase virtual. Soy el profesor Jesús Paredes y vamos a ver biología. Ya, chicos de genes, prestemos bastante atención. Hay que tener el material listo para poder realizar el trabajo durante clase. Muy bien, chicos, vamos a tener nuestra primera clase de la semana 1. Chicos de genes, vamos a tener el tema de anatomía introducción. ¿Sí? Semana 1, anatomía introducción. Entonces primero vamos a ver la etimología de la palabra anatomía. La palabra anatomía viene de la palabra anátome, que significa corte o disección. Hay que recordar que para poder ver las estructuras anatómicas hay que realizar cortes y disecciones para poder evaluar los distintos órganos, los distintos sistemas, ¿sí? Por definición, se dice que es la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo humano y las relaciones entre los diferentes órganos, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a repasar un poquito de antecedentes, un poquito de historia con respecto a la anatomía, cómo es que con el lapso del tiempo se ha ido creando los criterios y el uso que ha tenido la anatomía y la aparición de la anatomía en la historia humana. La mayoría de estos datos van a ser de la historia antigua. Primero tenemos Hipócrates. Hipócrates, griego. Hay que considerar que Grecia es la cuna de la cultura. Entonces, en Grecia vamos a encontrar la mayor cantidad del inicio de esta ciencia, ¿sí? Hipócrates es griego, es considerado el padre y máximo representante de la medicina antigua. Él es el máximo representante de la medicina antigua, padre de la medicina, recuerda, Hipócrates. Por eso que los médicos hacen el juramento hipocrático para poder cumplir su función, ¿sí? En honor a él. En su obra Corpus Hippocraticum, ¿sí? Es una obra importante. En ella también propone lo de los 4 humores. Él plantea que el ser humano tiene 4 humores, que son la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. Y el equilibrio de estas va a permitir que la persona tenga buena salud. Y su desequilibrio va a generar que uno tenga o padezca enfermedades. Algunos plantean que estos 4 humores también se les puede llamar el fuego, el aire, la tierra y el agua, ¿sí? Que son los humores que va a poder manejarse, ¿sí? La unión de fuego y aire es caliente, el aire y el agua es húmedo, el agua y la tierra es frío y la tierra y el fuego es seco. Son formas de explicar esas 4 características que dan buena salud a la persona. Recuerda, Hipócrates, ¿sí? Griego. Vamos a ver luego al señor Galeno. Galeno, a diferencia de Hipócrates, no es griego, es romano. Y él es considerado el máximo representante de la medicina después de Hipócrates. Primero está Hipócrates, luego Galeno. A Galeno también es un sinónimo pues para lo que es la clase médica, ¿no? A los médicos le dicen los galenos, ¿no? Hay en algunas denominaciones galeno se le dice a los médicos, a los doctores, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que realizó Galeno? Galeno realizó disecciones y vivisecciones en animales, pero monos y cerdos. De ellos estudió su anatomía, pero ¿cuál fue el problema? Que él quiso comparar esta anatomía con respecto al humano, generando ideas erradas. No fue exacto. Hay que recordar que estos animales, si bien es cierto, son mamíferos, no son el hombre, pues, entonces va a haber diferencias de todas maneras. Te aclaro una cosita, disecciones es cuando tú tienes un cadáver y el animalito está muerto y tú le haces corte, abres con el bisturí, sacas, revisas los órganos, estás haciendo disección. Pero cuando tú haces una vivisección es porque el animal está vivo. Entonces con un animal vivo se realizan los cortes y se trata de ver un poco de anatomía. Entonces esto es vivisección, recuerda, disección con cadáveres, vivisección con organismos vivos, ¿sí? Entonces, lastimosamente Galeno cometió errores y estas ideas cerradas y creo que causó una anatomía inexacta en el hombre, ¿sí? Una anatomía inexacta en el hombre. Él estudió los riñones y la médula espinal y él propone que en las arterias va a circular sangre y no aire como creían Herófilo y Erasístrato, que son dos griegos de los que vamos a hablar después y también tienen bastante importancia en la ciencia, ¿sí? Esto es lo que plantea Galeno. No diseccionó ni viviseccionó seres humanos, lo que te decía. Él no realizó ni disección ni vivisección de seres humanos. Luego tenemos Herófilo, que es lo que acabamos de mencionar. Herófilo era un médico griego considerado el primer anatomista del mundo antiguo. Él es el llamado primer anatomista del mundo antiguo, ¿sí? Ahí lo tienes, Herófilo. Él junto a su amigo Erasístrato fundan la escuela de Alejandría. La escuela de Alejandría es la principal escuela de conocimiento del saber que había en Grecia, ¿sí? Herófilo
y Erasístrato, recuerda, fundan la escuela de Alejandría. Este dato es importante para responder. Herófilo y Erasístrato, escuela de Alejandría. Ahora, Herófilo, ¿qué realizó? Realizó disecciones y vivisecciones en humanos. Ajá, en humanos. O sea, quiere decir que cadáveres y personas vivas. Pero ¿cómo es que le permitieron hacerlo en personas vivas? Porque estas personas eran criminales y esclavos, que estaban ya condenados a muerte por los reyes. Entonces, antes que pasen a la otra vida, que fallezcan, se les permitía hacer la vivisección. Bueno, también algunos deben haber muerto en estas vivisecciones por hacer cortes y todo, ¿sí? Esto lo realizaba junto a Herófilo con Erasístrato, los fundadores de la escuela de Alejandría. Ahora, Herófilo va a sentar las bases de la anatomía exacta. ¿Por qué? Por lo que él trabaja con humanos, a diferencia de Galeno, que lo hizo con animales. Entonces, la inexactitud que tuvo Galeno, a pesar de tener conocimientos médicos y ayudar un poco, fue inexacta. Ellos sentan las bases de la anatomía. Propuso que la inteligencia está en el cerebro y no en el corazón, como decía Aristóteles. Aristóteles decía que la inteligencia está acá en el corazón, bien sentimental. En cambio, lo que hace Herófilo es indicar que todo está acá, en el cerebrito, ¿sí? En el cerebro. Ahora, estudió el encéfalo en los cadáveres de personas vivas y en animales. Abrió la vivisección, todo lo que le permitía, personas vivas y animales, y describe las meninges, los plexos coroideos y el cuarto ventrículo y la confluencia de los senos cerebrales. De ahí vamos a ver algunas descripciones con respecto a esto, o algunas conclusiones que ellos van a sacar con esto. Vamos a tener al amigo de Herófilo, Erasístrato. Cada vez que busques Erasístrato va a aparecer este cuadro famoso. Ahora vas a saber por qué. Erasístrato era médico y anatomista y experimentador griego. Obviamente trataba de experimentar y saber cómo sucedían las cosas junto a su amigo Herófilo, fundador de la fisiología experimental con animales. Esto sí, con animales en el mundo antiguo. La fisiología es el estudio del funcionamiento de los distintos órganos, ¿sí? Entonces ellos trataron de hacer fisiología experimental. Fundó la escuela de Alejandría junto a Herófilo, que ya lo he mencionado varias veces, recuerda. Fundó la escuela de Alejandría junto a Herófilo y es el precursor de la neurofisiología y neurología. Acuerda, neurofisiología y neurología del mundo antiguo. Realizó disecciones y vivisecciones en humanos junto a Herófilo. A ver, ¿por qué? Este cuadro es famoso, ¿por qué? Porque mira, el rey tenía bastante preocupación porque su hijo, su primogénito, estaba en cama, se sentía mal y tenía altas temperaturas. Y ningún médico daba qué es lo que tenía. Entonces, las personas más inteligentes del tiempo, Erasístrato y Herófilo, lo llevan a Erasístrato. Erasístrato le dice, le platica. Y Erasístrato se da cuenta que las palpitaciones del joven aumentan. ¿Qué extraño? Hay enrojecimiento, aumento de temperatura. Y se observa que esto sucede cada vez que está en la presencia de esta señorita. Entonces, Erasístrato se da cuenta que el hijo del rey lo que estaba padeciendo era de enamoramiento. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno está enamorado, hay aumento de los latidos del corazón, uno se sonroja cuando ve a la persona que te gusta, ¿sí? Entonces hay un aumento de temperatura. Entonces él se le considera precursor de esto, de la neurofisiología, indicando que el sistema nervioso se va a activar con algunas funciones del cuerpo. Entonces la sensación nerviosa del enamoramiento, de la vergüenza, del que te vea, el que dirá, estoy guapo, estoy peinado, estoy despeinado, me ha salido un granito, todo eso va a permitir que se exprese en funcionamiento del cuerpo. Entonces por eso se le considera el precursor de esto, ¿sí? Entonces recordemos un poquito eso. Yo creo que el cuadro más debería ponerse así, ¿no? Entonces el rey avergonzado, el hijo con sus ojos totalmente enamorados, la chica, por mí pues, la chica, ¿no? Entonces ilusionada, el ilusionado, aumento de temperatura, aumento de latido. Erasístrato descubrió que tenía el hijo del rey, simplemente estaba enamorado. ¿Qué cosas más hizo Erasístrato? Propone una teoría rival de los cuatro humores de Hipócrates también. Propone que las venas van a transportar sangre y no aire, como proponía Hipócrates. Propone que las arterias van a conducir aire. Es de lo que le criticaba Galeno. Distingue las principales estructuras del cerebro, que hace un ratito lo dije con Herófilo, ¿no? Los hemisferios cerebrales, el cerebelo, cuya función es la coordinación motriz. Acuérdate, el cerebelo lo que te permite es la regulación fina, ¿no? O sea, cuando a ti te alcanzan algo, tú lo puedes coger inmediatamente sin fallar, porque tu motricidad fina está habilitada. En un bebito tú le pones un objeto y el bebito no le va a atinar al objeto hasta que recién lo va a agarrar, ¿no? Entonces es porque su cerebelo se está activando, coordinación motriz fina.
Es considerado el pionero en el método comparativo. Estableció un vínculo entre el número de plegamientos del cerebro, por eso es lo que te decía con Herófilo. Ambos hicieron revisiones de cerebro. Entonces se dieron cuenta que en el cerebro había un montón de pliegues, circunvalaciones, fisuras, y de estos de diferentes animales. Y que hicieron una comparación. Mientras más circunvalaciones tiene, más plegamientos tiene el cerebro, mayor es el grado de inteligencia. Entonces hicieron comparaciones entre distintos animales y los niveles de inteligencia. Resaltó el papel de sensibilidad y motricidad de las raíces posteriores y anteriores de los nervios raquídeos. Se dedicó a trabajo ya con el sistema nervioso y observó los nervios que convergen en el sistema nervioso central. Todo esto es lo que le permitía la vivisección y la disección, ¿no? Recordemos. Luego tenemos a Arcagato. Arcagato, que también es un médico griego, él es considerado el primero en ejercer la medicina en Roma, y como verás el gráfico está haciendo una vivisección. Era llamado el carnicero por su cruel forma de curar, ¿no? Era métodos ya extremos, no métodos extremos. El carnicero, Arcagato, ¿sí? Luego tenemos también a Diocles de Caristo. Ahí lo tienes, a Diocles de Caristo. Es médico griego del siglo IV a.C. y ahí le explica las diferencias entre venas y arterias. ¿Sí? Venas y arterias. Luego tienes a Andrés Vesalio, importantísimo para lo que estamos viendo. Andrés Vesalio es considerado el padre de la anatomía moderna. Él realiza unos excelentes trabajos en su libro De Humanis Corporis Fabrica, la fábrica del cuerpo humano, ¿no? Y muestra imágenes y gráficos realizados por él detallados de los sistemas, de los distintos órganos. Podemos ver los huesos. Tuvo acceso pues a cadáveres y pudo realizarlo, ¿no? Vesalio resolvió estos estudios mediante la práctica personal de la disección anatómica. Realizó disección, cadáveres, innovación que le permitió enunciar los errores de la anatomía de Galeno. La anatomía de Galeno tenía inexactitudes, ya te dije, porque realizó trabajos en otros animales que no era el hombre, ¿sí? Se basó en la disección del cerdo y el mono, eso es lo de Galeno. Y lo que él hace es definir el método científico de comprobación directa, porque lo está comprobando, disecciona, verifica y ahí saca sus conclusiones. De este modo, Vesalio sentó las bases de la moderna anatomía. Uno puede encontrar este libro de Humani Corporis Fabrica y va a observar gráficos impresionantes de la anatomía del cuerpo humano. Ahora que nosotros con el avance científico tenemos mejores aparatos para poder hacerlo, hay hasta un museo ahora en la que te muestra la anatomía del cuerpo, ¿no? Se ha podido separar huesos, músculos, nervios. Entonces ahora es impresionante, ¿no? Imagínate, Vesalio lo realizó hace muchísimos años y lo trasladó a su libro. Ahora vamos a hacer la clasificación de la anatomía. ¿Cómo es que se clasifica la anatomía? Primero tenemos la anatomía microscópica, aquella anatomía que va a tener que ser usado el microscopio. Este tipo de anatomía se llama anatomía histológica. Histológica es porque utiliza la histología. ¿Qué es la histología? El estudio de los tejidos, ya que estudia los diferentes tejidos y células que conforman al ser humano. Como te dije, ayuda al microscopio. Entonces esto va a permitir, la anatomía histológica, estudiar los diversos tejidos, las células que forman a estos tejidos, para ver que la forma, las funciones tengan que ver, la coloración. Todo esto va a permitir hacer estudios de este tipo. Luego tenemos la anatomía macroscópica, en la cual no se utiliza microscopio, sino simplemente la vista, ¿sí? La ayuda visual. Y se divide primero en anatomía descriptiva, en la que describe, como el nombre lo dice, los distintos órganos, aparatos y sistemas. ¿Y cómo los van a describir? Por el color, por el peso, por el tamaño, describiendo la forma. Entonces ahí uno se va dando cuenta en la descriptiva que debe haber una relación entre el color, por ejemplo, y las enfermedades, ¿no? El color o la contaminación. Los pulmones de un color lo tiene el niño, rosadito, de se pone un poquito más rojizo, y se pone marrón ya en una persona que consume tabaco o una persona que vive en zonas altamente contaminadas. Entonces el color, el tamaño, la forma van a ayudar a la anatomía descriptiva para hacer algunas indicaciones, ¿no? Luego tenemos la anatomía topográfica. ¿Qué es la anatomía topográfica? Es la que va a estudiar regiones. O sea, la idea es que para poder hacer estudio de la anatomía, el cuerpo se tiene que dividir en regiones. La división más simple que aprendemos en inicial: cabeza, tronco y extremidades. Ya, pero estás dividiendo el cuerpo. Estás haciendo anatomía topográfica porque le estás separando.
ya uno va aprendiendo que este es el tórax, el abdomen. Entonces ya uno va separando. Anatomía topográfica, regiones. Acá tenemos una imagen de la cabeza y las regiones en las que se podría separar. Y en cada región vamos a encontrar órganos, ¿no? Otro tipo de anatomía es la anatomía embrionaria, en la que va a estudiar el desarrollo prenatal hasta el postnatal del ser humano, ¿sí? Por eso también se le llama anatomía del desarrollo. Esta nos va a explicar cómo es que poco a poco el embrión va generando ciertos órganos, va creciendo, va permitiendo que se formen, que desarrollen más órganos, los sistemas se integren hasta que se forme el bebito. Y luego ya viene lo del parto, ¿sí? 40 semanas más o menos son los 9 meses de formación en un niño antes de que la mamita dé a luz. Algunas dan antes, otras dan después. Entonces, pero la anatomía que estudia el desarrollo en el embrión es la anatomía embrionaria. Muy bien. El otro tipo de anatomía que vamos a ver es la anatomía comparada. Este es importante, ¿por qué? Porque como el nombre te dice, te va a permitir comparar las relaciones que existen entre los distintos seres que se parecen al humano, que serían los mamíferos. Entonces, en este tipo de anatomía te permite comparar órganos y estructuras que tienen los distintos animales con respecto al hombre. Entonces, por ejemplo, estos huesos en el humano tienen esta posición. En este es un animal que tiene una patita de apoyo. Mira cómo están, ya no tiene tanta curvatura, es más largo el segundo hueso que el primero. En este animalito que tiene, en este caso es una alita, va a tener un hueso más arqueado. En este es un animal mamífero marino, por lo que parece, va a tener los huesos mucho más reducidos, más compactos, que funcionen como una aleta. Entonces, la anatomía comparada te va a permitir ver que estos órganos, que en este caso son los huesos, cómo es que en las distintas especies se van presentando. También tenemos la anatomía patológica. La anatomía patológica, como patología es enfermedad, va a estudiar los tejidos que se hallan en enfermos o en lesionados. Acá te permite ver, comparar la coloración del tejido, si el tejido se ha dañado, el tejido se ve afectado. Todo eso te va a permitir ver. Por ejemplo, en las personas con cáncer, la proliferación de los tumores, la formación de las células cancerígenas que van a invadir un órgano y van a impedir que este órgano cumpla función. Entonces, eso lo va a estudiar la anatomía patológica. Ahora, hay que revisar un poquito, para verlo de anatomía, la terminología anatómica. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay una posición anatómica o una posición convencional en que el cuerpo tiene que estar para poder hacer el estudio. Tú te habrás dado cuenta que todos los dibujos de sistemas uno encuentra dibujado, o la imagen se encuentra la cabeza, el cuerpo recto, primero, cuerpo recto, la cabeza hacia el frente, los ojos mirando hacia el frente, la punta de los pies también hacia el frente, las palmas de las manos hacia adelante y los brazos al costado, como muestran las imágenes, ¿no? Esta de acá es la posición anatómica o posición convencional correcta para hacer estudios de anatomía. Por eso que todas las láminas que tú observes van a tener esta posición, las imágenes de los sistemas circulatorio, nervioso. Ahora, dentro de la terminología anatómica va a haber planos de referencia. ¿Qué pasa? Yo, para analizar los órganos, tengo que realizar disección, corte. Entonces, hay cortes que se le llama planos de referencia, que nos va a permitir tener una referencia de la ubicación y de cómo están dispuestos. Por ejemplo, el plano de referencia sagital o medio sagital. Plano de corte vertical, imaginario. Vertical, imaginario, que pasa longitudinalmente por el centro. Entonces, si tú haces este corte que es vertical, lo que partes al cuerpo es en dos partes, ¿no? Derecha e izquierda, permitiéndote ver, por ejemplo, si los órganos pares, cómo se distribuyen. Órganos pares son órganos que tenemos dos: los pulmones, los riñones, los testículos, los ovarios en el caso de las chicas. Entonces, va a permitir que un corte permite ver la distribución, ¿sí? Si el corte es exacto en el centro, se llama medio sagital. Si yo lo realizo un poco más allá, ya se llama solo sagital. Sagital, ¿sí? Corte vertical que separa en derecha e izquierda, recuerda, vertical. Otro plano de referencia que tenemos es el frontal o coronal. En el caso del frontal o coronal también es un corte vertical, pero que va a partir del cuerpo en parte anterior y posterior. Lo va a partir, queda una parte anterior y una parte que no se ve acá, que es la parte posterior, ¿sí? Entonces recuerda, ¿sí? Sagital,
frontal o sagital y el frontal o coronal, que son cortes verticales. Van a ir al cuerpo en dos mitades, anterior y posterior. El otro era derecha e izquierda, este es anterior y posterior. Otro plano de referencia que vamos a tener es el corte horizontal. Ya te dicen, este no es vertical, es horizontal y es perpendicular a los otros dos planos que hemos hecho, ¿no? Divide al cuerpo en dos mitades, superior e inferior. Superior e inferior, ¿sí? Entonces ya tenemos los planos de referencia. Ahora, también hay que ver los términos de orientación. Por ejemplo, orientación. Si tú quieres hablar que se acerca hacia la cabeza, se llama craneal. Si vas a ir hacia los pies, posición caudal. Caudal es que está hacia abajo, craneal está hacia arriba. Proximal, en el caso de las extremidades, hacia arriba. Y distal, que va hacia abajo, hacia la punta de los dedos, ¿sí? Medial, que va hacia el centro del cuerpo. Y lateral es que del centro hacia afuera, hacia los extremos. Y esta es la más común. Ventral, que se refiere a vientre. Y dorsal, que se refiere a la espalda, ¿sí? Ventral, dorsal, recuerda, ¿sí? Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es un ejemplo de topografía. La topografía abdominal. Como te dije, la topografía es dividida en regiones. El abdomen se divide en 9 regiones. En 9 regiones, donde vas a encontrar la mayor cantidad de órganos. Y ahorita vamos a ver cuáles son. Lo que hay que aprenderse son las regiones. Son fáciles de aprender, mira. Es primero epigastrio. Luego mesogastrio. Luego hipogastrio. Entonces mira, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, ¿sí? Epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Epi, arriba, meso, medio, hipo, abajo. Epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Son las 3 regiones topográficas de la parte central. Luego tenemos hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Recuerda que este cuerpo está en posición anatómica, no es como tú lo ves, sino es como él en la posición que está, lado izquierdo, lado derecho, ¿sí? Recuerda, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Y estas son las 9 regiones abdominales, ¿sí? Las regiones, la topografía abdominal la separa el abdomen en 9 regiones. Y ahora me dicen epi, meso, hipogastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Es recontra fácil de darse cuenta. En el epigastrio tú vas a encontrar el estómago y el páncreas. En el mesogastrio tú vas a encontrar el intestino delgado. En el hipogastrio la vejiga, el recto y el útero. En el hipocondrio derecho el hígado y la vesícula biliar. Por si acaso útero lo he puesto en otro color porque solo se encuentra en las chicas, ¿sí? Hipocondrio izquierdo, que lo tienes acá, se encuentra el vaso. En el flanco derecho se encuentra el colon ascendente y el riñón derecho. En el flanco izquierdo el colon descendente y el riñón izquierdo. En la fosa ilíaca derecha está el ciego, apéndice cecal, el ovario y la trompa uterina en el caso de las chicas, trompa uterina derecha. Y en la fosa ilíaca izquierda está el colon sigmoideo o sigmoide, el ovario y la trompa uterina izquierda. Entonces, en estas regiones abdominales, por medio de la topografía, el médico sabría en qué parte de tu abdomen se encuentra el órgano para poder hacer un tacto o para cuando se saque una ecografía poder determinar o buscar al órgano que estamos creyendo que está afectado. Ahora, como la anatomía estudia al ser vivo, hay que tener un concepto de cuál es la organización que tenemos. Hay que recordar que nosotros, los seres vivos, vamos a tener unos niveles de organización. Vamos a empezar con niveles químicos, que es lo que observas acá. Niveles químicos. Estos niveles químicos, todavía acá vas a darte cuenta de una característica, que no hay vida, pero se necesitan para formar el nivel que sigue, que es el nivel de vida. El primer nivel que tenemos es el nivel atómico, que para el caso de biología se llaman bioelementos, porque son átomos, son elementos químicos, ¿sí? En el caso de la biología, importantes son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el famoso CHOM, ¿sí? Son bioelementos, átomos. Pero ahora, el conjunto de átomos me va a formar moléculas, que en el caso de biología también se le llama biomoléculas. Tienes caso del agua, el amoníaco, la glucosa, por darte otro ejemplo, ¿sí? El conjunto de moléculas ya me va a formar macromoléculas, moléculas más grandes. Acá tienes caso del ADN,
tienes caso de un fosfolípido que forma parte de la membrana celular. El conjunto de macromoléculas y moléculas me va a formar un complejo supramolecular, o también denominado por algunos agregado supramolecular. En este nivel vas a encontrar, por ejemplo, acá tienes un ribosoma, una membrana celular, y vas a encontrar a los virus, ¿sí? Ahí tienes el coronavirus dibujadito y otro virus, un bacteriófago. Estos que están acá, recuerda, están al nivel complejo supramolecular, y yo mencioné que hasta acá no hay vida. Por eso que a los virus no se les considera seres vivos, no han llegado al nivel de vida, ¿sí? Causan daño, pero no son seres vivos, por eso no puedes matar un virus. Recordemos, átomos, moléculas forman. Las moléculas forman macromoléculas, las macromoléculas forman supramoléculas. ¿Y las supramoléculas que me forman? El nivel organular. ¿Qué son organular? Organelas, como el núcleo, el cloroplasto, la mitocondria, que son organelas. Estos niveles que van ascendiendo y se van agrupando para formar cada vez algo más grande, van a ser todos parte del nivel subcelular o un nivel químico, como te dije, nivel químico o subcelular. Y este nivel, recuerda, es abiótico, no presenta vida. Pero todo esto se da ¿para qué? Para la formación del nivel que es biótico, que es el nivel celular, donde ya están formadas las células que forman a los seres vivos. Entonces, los niveles de organización, lo que me van a explicar es que los seres vivos tenemos una organización compleja, en la que hay niveles que nos forman. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman macromoléculas, las macromoléculas forman complejos o agregados supramoleculares. Estos complejos o agregados supramoleculares me forman organelas, y las organelas me forman células, que es el nivel celular o nivel biótico. Pero ahora, este nivel celular, ¿sí?, que es biótico, como todo lo que vamos a ver acá y es biótico, acá ya hay vida, está formado por ¿quiénes? Por ejemplo, el nivel celular está formado por neuronas, glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, que son los tres nombres que recibe esta célula, miocitos, que son fibras musculares, y esto va a permitir que se forme otro nivel, que es el conjunto de células que me forman tejidos, y me va a formar tejidos nerviosos, tejidos musculares, tejidos epiteliales, tejidos conectivos. La asociación de células me forma tejidos, que es nivel celular. La asociación de tejidos que me forma órganos. ¿Qué nivel es? Nivel organológico. El nivel organológico tenemos ejemplos de órganos como el corazón, el hígado, los pulmones, la piel, órgano más grande del cuerpo humano. Recuerda, la piel más grande del cuerpo humano. El hígado, glándula más grande, ¿sí? La glándula más grande que tiene el cuerpo humano. Entonces, estos son órganos, recuerda. Células forman tejidos, tejidos forman órganos. Y los órganos que forman sistemas. Sistemas como el digestivo, el respiratorio, el circulatorio, el nervioso. Son sistemas que van a ser formados por distintos órganos. Sistémicos o aparatos también, ¿no? Hay que recordar, porque se llama sistema digestivo o aparato digestivo, ¿no? Y todo esto para formar ¿a quién? Al individuo o al organismo. Entonces, nosotros explicamos los niveles de organización de la materia. ¿Por qué? Porque hay que entender que el ser vivo tiene niveles que lo forman. Va a haber estructuras que lo van formando. Entonces la anatomía lo que se hace cargo es de estudiar eso. La conformación, los niveles y las estructuras. Ahora sí, dentro de las recomendaciones iniciales te dije que tenías que tener tu material. Vamos a resolver el REC, resolviendo en clase. Vamos a hacer las preguntas justo guiándose conmigo y vamos marcando, ¿sí? Ya tenía tu material en la mano. A ver, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice: nivel que comprende los bioelementos y biomoléculas. Lo hemos visto, bioelementos y biomoléculas. Recordemos que estos son niveles abióticos, acá no hay vida. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál crees que es la respuesta? Sería el nivel químico. Recuerda, nivel químico, donde no hay vida. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice: el hígado se podría ubicar en qué nivel de organización. Recordemos, el hígado es un órgano. Si es un órgano, ¿en qué nivel está? Bueno, el nombre ya casi te lo dice, nivel orgánico, ¿sí? Nivel orgánico. Muy bien. Vamos con la tercera preguntita del REC. El corazón. El corazón se puede ubicar a nivel de quién? A nivel de el corazón también es otro órgano, ¿no? Entonces también sería a nivel orgánico.
¿sí? O nivel orgánico. Cuarta pregunta. ¿El corazón y los vasos sanguíneos se podrían ubicar a nivel de quién? Profesor, hace ratito nos dijo que el corazón era un órgano. Los vasos sanguíneos también es otro órgano. Recuerda que todos juntos van a formar un sistema, ¿sí? Pero todos estos son órganos, entonces forman el nivel orgánico, ¿sí? Orgánico, no organular, organular es de organela, ¿sí? Muy bien, continuando, vemos la pregunta número 5. Dice, la ciencia que estudia a los tejidos. La ciencia que va a estudiar a los tejidos, ¿cuál es? Los tejidos corresponden al nivel tisular. El nivel tisular estaba el estudio de un tipo de anatomía. La anatomía que era microscópica, sí, porque no tienes que ver con el microscopio. La anatomía histológica. Por ejemplo, tienes casos de histología, estudio de órganos, estructura del cuerpo, miología, músculo, micología, hongos, esplagnología, estudio de las vísceras, ¿sí? 6. Ciencia que estudia los músculos. A los músculos, te la acabo de responder, es la miología, ¿sí? Pregunta número 7. Estudia una región específica del cuerpo. Recuerda, el cuerpo lo dividen en regiones y va a ser estudio de regiones específicas. Las regiones específicas, en este caso, sería la anatomía topográfica. Acuérdate, por ejemplo, de la topografía abdominal, las 9 regiones en que estaba separada el abdomen. 8. Se encarga del estudio de los restos fósiles. ¿Sí? Esto es un poquito de lo que hay que conocer. Los restos fósiles ya son cadáveres que tienen muchísimo tiempo. Y la parte de la biología que se hace cargo de este estudio, ¿quién es? ¿La anatomía? No, la anatomía estudia estructura del cuerpo. La histología estudia tejidos. La biología estudia los seres vivos. La fisiología, te lo dije hace unos momentos, estudia el funcionamiento. Entonces nos queda la paleontología, que es el estudio de los restos fósiles, ¿sí? Todo lo que son fósiles le corresponde a la paleontología. 9. Fue el autor del Corpus Hippocraticum, padre indiscutido de la medicina. El nombre te lo dice, Hippocraticum. Te está hablando de nuestro amigo Hipócrates. Pregunta 10. Divide el cuerpo en parte ventral y dorsal. ¿Quién lo va a dividir en ventral y dorsal? El plano coronal o frontal, ¿sí? Ventral y dorsal. Anterior, posterior. ¿Te acuerdas? Anterior, posterior. Ventral y dorsal. 11. Divide el cuerpo en parte inferior y superior. Para dividir al cuerpo en parte inferior hay dos tipos de cortes, los verticales y los horizontales. Vertical no me ayudaría, tendría que ser el corte horizontal. Entonces la respuesta sería el plano horizontal. Muy bien. 12. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? Lo dije. A ver, ¿quién era el órgano más grande del cuerpo humano? Tu corazón. Tu corazón es grandota que aloja a todos, a todas o a todos. Tu ganado, como dicen ahora los chicos. No es el corazón. ¿Sería quién? La piel. Recuerda, es la piel. Pregunta número 13. El plano sagital. Plano sagital. Divide el cuerpo en ¿qué? Izquierda, derecha, hipogástrico planeal, coronal frontal, ventral adelante, adelante izquierda. ¿Cómo hace esto? ¿En qué lo va a dividir? En izquierda y derecha, ¿de acuerdo? Medio sagital parte generando un lado derecho y un lado izquierdo. Muy bien. 14. Término que significa conversión de la sangre venosa en arterial. Y esto se produce en los pulmones. Este es un poco de funcionamiento. Hay que tener en cuenta que nosotros, cuando hacemos esto, nos estamos refiriendo a la hematosis, que es la conversión de la sangre venosa, o sea, sangre que tiene CO2, en sangre arterial, sangre que tiene oxígeno. Este intercambio se da en los pulmones, ¿para qué? Para que el contaminante gaseoso, que es el CO2, sea expulsado y en tu célula se quede lo que es el oxígeno. Entonces este intercambio se va a realizar de esa manera. Muy bien, ahora sí, tu tareita. Mira, vas a realizar las 10 preguntas de evaluando mi aprendizaje. De lema lo vas a hacer, ¿sí? Las preguntas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Son 10 preguntas. Las vas a desarrollar, vas a marcar las claves, de ahí vamos a hacer una comprobación, ¿sí? Bueno, ahora sí hemos terminado nuestra clase. Espero que les haya gustado. Les envío un abrazo grande y recuerda, quédate en casa, ¿sí?
quédate en casa. Nos vemos.